Muy buenas tardes, yo soy la licenciada María José Alfaro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Laboro en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media en el programa académico preparatorio PAP en el curso de Química. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es el tema de nomenclatura química. Si escuchamos nosotros el tema de nomenclatura química, ¿a qué nos vamos a referir? Nosotros para poder comunicarnos necesitamos utilizar el lenguaje y utilizamos diferentes idiomas, bien sea el inglés, el español, el alemán, etc. Entonces la química necesitaba un lenguaje con el cual poder comunicar todos aquellos compuestos que se formaban, todos aquellos compuestos que se iban descubriendo. Entonces, la forma de poder nombrar esos compuestos es por medio de la nomenclatura química. Entonces, vamos a decir que nomenclatura química no es más, la nomenclatura química no es más que el lenguaje que utilizamos para poder nombrar los compuestos. Este lenguaje que utilizamos tiene una serie de variaciones que las vamos a ir determinando, que las vamos a ir observando conforme avanzamos en esta clase. Entonces, iniciamos diciendo que para la nomenclatura química vamos a utilizar una serie de formas, las cuales vamos a denominar sistemas de nomenclatura. Uno de los sistemas de nomenclatura que vamos a mencionar es el sistema clásico o funcional. Decimos que el sistema clásico o funcional está basado en el número de oxidación del metal o del no metal que se llega a unir con el elemento electronegativo que va a estar trabajando en una fórmula determinada. Y estas reglas pues son establecidas dependiendo de las características o los números de oxidación que posee un elemento en un momento dado. Si nosotros observamos, por ejemplo, que nuestro elemento posee un solo número de valencia o un solo número de oxidación, en ese caso vamos a ver que los compuestos que forman, cuando se nombran por medio del sistema clásico o funcional, van a estar utilizando una terminación ico, mientras que si posee dos números de oxidación, vamos a decir en este caso que son dos números de oxidación, no que posea número de oxidación 2. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes observan en su tabla periódica, verán que el elemento hierro trabaja con número de oxidación más 2 y más 3. En este caso, el número de oxidación de hierro más 2 sería el menor. Entonces, todos aquellos compuestos que formen utilizando el número de oxidación más 2 tendrán una terminación oso. Mientras que si utiliza los compuestos con número de oxidación más 3, tendrá una terminación ico. A eso nos referimos cuando decimos si posee dos números de oxidación. Ahora, si posee 4 números de oxidación y entre estos números de oxidación posee el número 1, el número 3, el número 5 y el número 7, vamos a ver que en algunos casos se van a utilizar prefijos y sufijos y en otros casos únicamente sufijos. Por ejemplo, si tiene el número de oxidación 1, va a utilizar un prefijo hipo y una terminación o sufijo oso. Si tiene el número de oxidación 3, va a tener solo una terminación, un sufijo oso. En el caso de tener número de oxidación 5, utilizará el sufijo ico, y en el caso de tener número de oxidación 7, utilizará el prefijo per y el sufijo ico. Ahora bien, existen otro tipo de casos. Por ejemplo, en el caso de el azufre, el selenio y el telurio. Ellos poseen 3 números de oxidación. ¿Cuáles son esos números de oxidación más frecuentes? El número 2, el número 4 y el número 6. Entonces, cuando trabaja con el número 2, va a utilizar, al igual que en el caso de tener número de oxidación 1, prefijo hipo y sufijo oso. En el caso de 4, utiliza la terminación oso y en el caso de 6, utiliza la terminación ico. Y hay algunos, ¿verdad? Por ejemplo, que utilizan terminación 2, 3 y 6, va a utilizar oso, ico e ico, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? En estos elementos son bastante característicos y es bien extraño que ellos se combinen, pero cuando se logran combinar, continúan las mismas reglas anteriormente mencionadas. Entonces, si recapitulamos un poco, mencionemos, si solamente tiene un número de oxidación,
utilizará la terminación ico. Si tiene dos números de oxidación, la menor oso y la mayor ico. Si posee 4 números de oxidación, en el caso de 1, hipo-oso, 3 oso, 5 ico y 7 per ico. Y los siguientes casos es una repetición de esta regla, de este cuadro que observamos acá. Eso es cuando trabajamos con sistema clásico o funcional. Veamos algunos ejemplos, algunos nombres, ¿verdad? En el caso del sistema clásico o funcional. Por ejemplo, si el hierro está trabajando con número de oxidación más 2, como lo hace con el menor, y si se combina con oxígeno, pues escucharemos el nombre óxido ferroso. Mientras que si lo hace con más 3, escucharemos el nombre óxido férrico. Veamos ahora un nuevo sistema. En este caso, su nombre, el sistema Stock. Es otro sistema con el cual podemos nombrar los compuestos en un momento determinado. ¿Qué sucede en el caso del sistema Stock? En el caso del sistema Stock vamos a mencionar, ¿verdad?, que el sistema Stock, como lo observamos acá, tiene la capacidad de colocar el número de oxidación, nos va a colocar el número de oxidación del metal o del no metal al final del nombre en una peculiaridad, en números romanos. Debemos de poner atención a esto. No es en números naturales que lo vamos a colocar al final del nombre. Utilizamos números romanos. Eso no lo debemos de olvidar. Por ejemplo, acá observamos nuestro compuesto hierro combinado con oxígeno, y como en este caso el hierro está trabajando con número de oxidación D más 2, aparece óxido de hierro y al final en números romanos 2. En el caso del hierro trabajando con número de oxidación 3, aparece óxido de hierro 3. Óxido doble de hierro 2 y 3, cuando estamos haciendo una variación en el número de oxidación. Pero si ustedes observan la peculiaridad de todos los nombres, es que al final de ellos aparece en números romanos, como ya se los había mencionado anteriormente, el número de oxidación con el que trabaja bien sea el metal o no metal con el que se combina el elemento electronegativo. Continuando con la explicación, hay otro tipo de sistema que utilizamos para nombrar nuestros compuestos químicos. En este caso, el sistema es el sistema estequiométrico. En el caso del sistema estequiométrico, hay algunos libros o algunos autores que lo denominan como sistema sistemático, que quiere decir una forma sistemática de nombrar nuestros compuestos. ¿Y qué sucede con el sistema estequiométrico? En este caso vamos a mencionar que se nombran indicando la cantidad de veces que se repite un elemento y se coloca como prefijo. Vamos a observar la cantidad de veces que en nuestro elemento se está repitiendo y entonces vamos a indicarlo por medio de prefijos. Por ejemplo, si únicamente está una vez, vamos a colocar el prefijo mono. Si lo observamos 2 veces, di. 3 veces tetra, 3 veces tri, 4 veces tetra, 5 penta, 6 hexa y así sucesivamente. Debemos de recordar en todo momento que esto se coloca como prefijo. No debemos de omitirlo en el momento que vamos a colocar los nombres del compuesto. ¿Sí? Entonces, acá vamos a observar un ejemplo en el cual, si nosotros observamos en el caso del hierro, este 3 que ustedes observan acá, ese 3 corresponde al número de oxidación con el cual está trabajando el hierro en la molécula. Mientras, si ustedes observan este menos 2 que tenemos acá, ese menos 2 representa el número de oxidación con el cual trabaja el oxígeno en la molécula. Al momento de formar, ¿verdad?, nuestras fórmulas químicas, en este caso lo que hacemos es intercambiar los números de oxidación y eliminamos el signo. De esta forma los intercambiamos y de esta forma ustedes van a ver que este
más 3 que ven acá aparece ahora al lado del oxígeno. Y el menos 2 del oxígeno que observan acá aparece al lado del hierro con el signo omitido. De esa manera nosotros vamos a elaborar lo que vamos a denominar como fórmulas químicas, intercambiando los números de oxidación con los cuales trabaja el elemento. ¿Para qué los intercambiamos? Si bien recuerdan, todos los elementos buscan parecerse lo más posible a los gases nobles. Entonces ellos forman compuestos para lograr obtener esos electrones. Entonces, de esta manera intercambian sus números de oxidación para ser compuestos estables. Veamos ahora qué sucede para nombrarlos con los 3 sistemas de nomenclatura. Veamos en el caso del sistema clásico o funcional, vamos a observar acá el nombre óxido férrico. Entonces, como se les mencionaba, ¿verdad? Cuando tiene 2 números de oxidación, en el caso del hierro tiene número de oxidación más 2 y número de oxidación más 3. En este caso está utilizando número de oxidación más 3, de tal forma que está utilizando su mayor número de oxidación. Y el sistema clásico dice en su regla que cuando utiliza el mayor número de oxidación, se utiliza la terminación ico en el compuesto. De tal forma que por eso ustedes observan el nombre y el nombre es óxido férrico. La terminación ico que les sugiere el sistema clásico o funcional. Veamos ahora en el caso de nombrarlo con el sistema Stock. El sistema Stock les mencionaba que debían de colocar al final del compuesto el número de oxidación con el cual trabajaba el metal. En este caso, el hierro, óxido de hierro. El hierro está trabajando con número de oxidación 3. Como ya lo observábamos claramente acá, número de oxidación más 3. El hecho de que intercambien sus números de oxidación para hacer una molécula estable no quiere decir que deja de tener su número de oxidación. Simplemente lo hace para estabilizarse, pero a él le sigue perteneciendo ese número de oxidación. Ahora, si utilizamos la nomenclatura sistemática o estequiométrica, ¿verdad? Nos indicaba que se coloca como prefijo la cantidad de veces que aparece el elemento y siempre partiendo del elemento electronegativo, que en este caso nuestro elemento electronegativo es el oxígeno. ¿Cómo vamos a identificar nuestros elementos electronegativos? Son los que se encuentran en nuestra fórmula colocados a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que entonces nuestros nombres los estamos colocando de atrás hacia adelante, desde el último al primero. Entonces, por eso es que observamos cuántos oxígenos nosotros vemos acá. Vemos que existe la presencia de 3 oxígenos. Entonces, de tal forma es que ustedes observan acá el prefijo tri para indicar que hay 3 oxígenos. Trióxido. Ahora bien, si nosotros observamos en el caso del hierro, vamos a ver que tenemos la presencia de 2 hierros. Por lo tanto, ustedes observan acá de hierro, 2 hierros presentes. Y acá se ejemplifican claramente los 3 sistemas de nomenclatura. Repasémoslo nuevamente para recordar cómo son las reglas que utilizan nuestros sistemas de nomenclatura para poder nombrar cada uno de nuestros compuestos químicos. Lo primero, recordar. Para que se dé la formación de una fórmula química y que nosotros podamos nombrarla, lo primero que vamos a colocar es los elementos que van a conformar ese compuesto. En este caso, los elementos que conforman nuestro compuesto son el hierro y el oxígeno. Estos son nuestros elementos. Ya en base a esos elementos vamos a colocar el número de oxidación con el cual trabaja. Para poder colocar los números de oxidación nos tenemos que recordar de las reglas de los números de oxidación que ya repasamos, pero es bueno recordarlas un poco, donde dice que el oxígeno trabaja con número de oxidación -2 en todos los compuestos a excepción de los peróxidos.
Posteriormente ya vamos a poder diferenciar un óxido de un peróxido. En este momento, como ya estamos observando nosotros el nombre acá, que nos indica, ¿verdad?, que es un óxido, entonces nosotros aplicamos la regla y el número de oxidación será de -2. Y en el caso del hierro de +3. Entonces ya tenemos nuestros números de oxidación identificados. El hierro con +3, perdón, y el oxígeno con -2. En ese caso ya los tenemos identificados. Cuando ya están identificados, lo que yo voy a hacer es intercambiarlos, de tal forma que este +3 va a pasar al lado del oxígeno y el -2 va a pasar al lado del hierro. Y por eso es que ustedes observan como subíndices los números 2 al lado del hierro y 3 al lado del oxígeno. Ese intercambio lo que nos permite es estabilidad. Sin embargo, para nombrarlo siempre vamos a seguir tomando en cuenta que el hierro trabaja con +3 para utilizar los sistemas de nomenclatura. En el caso del sistema clásico, vamos a recordar la regla que dice cuando tiene dos números de oxidación, el menor es terminación oso y el mayor es terminación ico. Si nosotros observamos en nuestra tabla periódica, el hierro tiene número de oxidación de +2 y de +3. Entonces, acá el +3 que observamos es el número de oxidación mayor. Por lo tanto, utilizará la terminación ico. Entonces, ustedes observan acá el nombre óxido férrico, ¿sí? Ahora bien, utilizando el otro sistema de nomenclatura, ¿verdad?, que mencionábamos el sistema Stock. En el caso del sistema Stock decía que colocaba al final del nombre el número de oxidación con el que trabaja el metal o el no metal. En este caso estamos trabajando con el metal, que es el hierro, y él está trabajando con número de oxidación de +3. Por lo tanto, ustedes observan al final del nombre el 3 en números romanos, óxido de hierro 3. Y en la nomenclatura sistemática o estequiométrica, que vamos a colocar como prefijos la cantidad de veces que aparecen nuestros elementos. En este caso, de izquierda, si nosotros observamos, ¿verdad?, a la izquierda tenemos al hierro, en la derecha tenemos al oxígeno, y para nombrarlo lo hacemos de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Vemos que tenemos 3 oxígenos, lo que nos da la probabilidad de colocar acá trióxido de 2 hierros, trióxido de dihierro. Y acá estaríamos ejemplificando cómo vamos a utilizar los 3 sistemas de nomenclatura para poder nombrar nuestros diversos compuestos químicos. Continuando, vemos acá otra serie de ejemplos. Si nosotros ponemos atención a los ejemplos, vamos a ver que tenemos en el caso del sistema Stock el cromato de hierro 2. Ustedes observan en números romanos acá al final, y si ustedes observan acá en este nombre cromato ferroso. ¿Qué quiere decir? Que acá estamos nombrándolo por medio del sistema Stock utilizando números romanos y por medio del sistema clásico funcional utilizando terminaciones oso, ico, ¿verdad? Aquí vemos que el cobre puede trabajar con su menor número de oxidación de 1 o con su mayor número de oxidación de 2. Y por eso ustedes observan las terminaciones oso e ico. En este caso vemos que continuamos utilizando el sistema Stock para nombrar compuestos y la nomenclatura sistemática o estequiométrica. En este caso vemos acá este 2 que observamos acá. Como se intercambia, quiere decir que acá aparecía un -2 que le pertenecía al oxígeno. Y este 3 que observamos acá es el número de oxidación de aluminio. Por lo tanto, al momento que intercambiamos, aparece aluminio 2, oxígeno 3. En el caso del sistema Stock, vamos a nombrarlo como óxido de aluminio y en la nomenclatura sistemática como trióxido de dialuminio. 3 óxidos presentes y 2 óxidos presentes. Ahora bien, vamos a ver
acá una ejercitación que ustedes pueden realizar para afianzar la identificación del sistema de nomenclatura que se está utilizando para nombrar los compuestos. Acá no identificamos aún compuestos, eso lo veremos posteriormente, pero acá lo importante es que ustedes identifiquen el tipo de sistema que se utiliza para nombrarlo. Por ejemplo, a continuación encontrará una serie de nombres, indique qué sistema se utilizó para nombrarlos. Y aparece acá un ejemplo de cómo usted va a realizar su ejercitación. Observa acá que le van a colocar el nombre cloruro sódico. Entonces, para indicar acá cloruro sódico, como yo observo la terminación, en el caso del cloruro sódico, yo observo la terminación ICO, ¿sí? Entonces me debo de recordar en qué sistema de nomenclatura fue que me mencionaron que se aplicaba esta regla y recuerdo que es el sistema clásico o funcional. Entonces al lado del nombre coloco sistema clásico o funcional. Entonces ustedes van a poder observar acá que aparece la fórmula K2, ¿verdad? Potasio, acompañado de oxígeno y aparece el nombre de óxido de potasio, también nombrado como monóxido de dipotasio. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con estos nombres? Identificar óxido de potasio 1, óxido potásico u óxido de potasio, identificar en qué sistema está cada uno de los nombres que se les está mostrando, así como en el ejemplo se colocó. A cada una de las fórmulas que ustedes observan acá aparecen 3 nombres y lo que debemos de identificar, ¿verdad? De estos 3 nombres, ¿qué sistema fue el que se utilizó para nombrar trióxido de hierro, óxido de hierro 3, óxido férrico? Lo colocamos, ¿verdad? Le colocamos al lado el sistema monóxido de hierro, óxido de hierro 2, óxido ferroso, dióxido de estaño 4, óxido estánico. Entonces, ustedes observan los nombres y así como anteriormente en el ejemplo se coloca sistema clásico o funcional. Si ustedes observan que es el sistema stock, pues colocan sistema stock. Y si ustedes observan que es sistema estequiométrico o sistemático, colocan el sistema estequiométrico o sistemático, de tal forma que ustedes vayan identificando cómo vamos a nombrar los compuestos químicos utilizando los 3 sistemas de nomenclatura. Si queda aún alguna duda de las reglas, pueden volver a observar la presentación e ir repasando nuevamente cada uno de los aspectos y poder resolver las dudas que tengamos sobre el mismo. Y muchas gracias por su atención y siempre, ¿verdad?, motivándolos a recordarse que los retos en el camino solo sirven para hacernos más fuertes y enseñarnos a luchar. Todas aquellas debilidades que nos podamos encontrar en el camino, no debemos de utilizar la palabra no puedo, al contrario, utilizamos la palabra eres un reto y te voy a vencer. Y siempre, ¿verdad?, recordar lo importante que es la química en nuestra vida y que la tenemos siempre a nuestro entorno. Feliz tarde.